podido avanzar y vamos a considerar en esta noche los últimos versículos del capítulo 3. Hace 8 días llegamos hasta el punto donde Dios ya juzga la serpiente, la mujer y a Adán. Quedamos allí en el capítulo 3, versículo 21. Entonces vamos a retomar nuestro estudio en esta noche en el capítulo 3, versículo 22. Si por favor me habilitas, Roberto, compartir pantalla, por favor. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, perfecto, ahí tenemos ya la pantalla, entonces compartida. Vamos a considerar, como les acabo de decir, estos últimos versículos del capítulo 3, que van desde el versículo 22 hasta el versículo 24. Tenemos aquí entonces la traducción que hemos realizado. Voy a leerla para todos ustedes. Génesis capítulo 3, versículo 22. Entonces dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Lo expulsó, por tanto, Jehová Dios del jardín del Edén para que trabajara el suelo del que fue tomado. Echó pues a Adán y puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y la espada ardiente blandiéndose para guardar el camino del árbol de la vida. Ahí tenemos entonces los versículos que vamos a estar considerando esta noche. Como les expresaba la semana anterior, aquí tenemos una división en la Biblia hebrea. En nuestra Biblia a veces en algunas aparece división, en otras no. Pero la Biblia hebrea aquí sí hace una división bien marcada, señalando que termina en el versículo 21 perdón un momento. Termina en el versículo 21 la sección que se leería el cuarto sábado del año. Y ahora, aquí en el versículo 22, comienza la lectura correspondiente al quinto Shabbat del año. Recuerden que, como habíamos enseñado al principio de este curso, los judíos dividen el Pentateuco de tal manera que puedan leerlo sucesivamente cada Shabbat, cada sábado en su lectura ritual allá en la sinagoga. Entonces aquí tenemos una nueva sección en la Biblia hebrea. Queda atrás el juicio y ahora pasamos a la expulsión. Es el cambio de drama acá. Dejamos atrás el juicio, pero ahora viene la expulsión del hombre del jardín del Edén. En cierta medida, claro, continuamos con la narrativa de la entrada del pecado. Todo el capítulo 3 habla acerca del pecado, cómo entra en el mundo, cómo entra a la humanidad. Continuamos en cierta medida también la narración del juicio, pero ahora evidentemente hay un cambio de escenario y ese cambio de escenario es lo que nota la lectura ritual hebrea. ¿Cuál es el cambio de escenario? Hasta aquí el hombre estuvo en el jardín del Edén. Ahora, a partir del versículo 22, el hombre está fuera del Edén. Ese es el cambio de escenario y por lo tanto, pues, es correcto hacer un cambio acá, hacer una división. Y es importante inicialmente notar que las implicaciones de este evento, la expulsión de Adán y Eva del Edén, son tanto universales como las del juicio sobre Adán y Eva. Ya lo decíamos la semana pasada, el juicio de Adán y Eva no solo es un juicio sobre ellos particularmente, sino sobre toda la raza. Ahora, este evento también nos señala una consecuencia no solo sobre Adán y Eva. Es decir, aquí no tenemos simplemente a una pareja que es expulsada del Edén. En realidad es toda la humanidad entera la que es desterrada del paraíso. Todos los descendientes de Adán nacimos fuera del Edén, nacimos fuera del paraíso. Las puertas de la presencia de Dios quedaron cerradas para los seres humanos.
Y recuerden que según Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que lo leímos cuando hablamos de Satanás, de la serpiente, también el capítulo 31, versículos 8 al 9 de Ezequiel, le llaman al huerto, a este huerto, le llaman el huerto de Dios. De manera que era el lugar de la presencia especial de Dios. Ahora el hombre está fuera, el hombre es un forastero, un peregrino, en la tierra que tiempo atrás fuera su terruño, su posesión, el lugar de su posesión. Y esa, repito, es la condición no solo de Adán y Eva, sino de cada uno de sus descendientes. Adán va a llegar a la tierra de la que fue formado, va a llegar como un expulsado, como un forastero, como un desterrado. A esa tierra Adán debió haber llegado como un rey, como un gobernante. La historia de Adán y Eva, y en el capítulo 4 se va a ver también la historia de Caín, expulsado de la presencia de Jehová. En realidad es la historia de toda la raza humana. A partir de entonces, habrá que recorrer un largo camino hasta volver a encontrar el camino de regreso al paraíso. Entonces, lo que notamos acá es la expulsión no solo de la pareja, sino de toda la raza humana. Repito, todos los descendientes de Adán nacimos fuera del paraíso. Y bueno, la Biblia va a tener mucho que decir acerca del retorno al paraíso, pero vamos a dejar los comentarios para más adelante. Los versículos 22 y 23 nos muestran un diálogo divino. El texto dice: y aquí el hombre es como uno de nosotros. Aparece otra vez el plural que habíamos encontrado en Génesis 1:26. Es quizá un diálogo con el hombre, tal vez es un diálogo con los ángeles, o por qué no, es un diálogo consigo mismo, con Dios, como habíamos señalado en el capítulo 1, versículo 26, un plural que implica la majestad, la grandeza de Dios y probablemente a la luz del resto de la revelación insinúa la pluralidad al interior de la divinidad. Pero lo relevante, en realidad, aquí en Génesis, es lo que se dice. ¿Y qué es lo que se dice? En resumen, hay que sacar al hombre del jardín del Edén, porque ha perdido el derecho al árbol de la vida. Ese es, en síntesis, el contenido de estos versículos. Repito, ¿qué afirma Dios? Hay que sacar al hombre del jardín del Edén porque ha perdido el derecho al árbol de la vida. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14, cerrando la revelación divina al otro lado de la Biblia: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 2:7 también habla de aquellos que pueden obtener ese derecho al árbol de la vida. Y Apocalipsis 22:2 vuelve y retoma este tema, algo que ya hemos visto, ¿no? Como Apocalipsis, el último libro de la Biblia, retoma los grandes temas de Génesis, el primer libro de la vida. Así que ese camino del árbol de la vida queda cerrado para el ser humano, pero al final de la revelación bíblica vemos que de nuevo está abierto y sabemos entonces, de acuerdo a toda la escritura, cómo es que Dios abrió de nuevo el camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué pasa acá en Génesis particularmente? Génesis 3, los versículos que estamos considerando. El hombre prefirió el conocimiento del bien y del mal por encima de la vida. El hombre aceptó la propuesta satánica de alcanzar sabiduría y como recompensa obtuvo la muerte. Como el apóstol Pablo lo dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Aquí el hombre está recibiendo esa retribución. El hombre tomó del árbol del conocimiento y se alejó del árbol de la vida. Automáticamente eligió uno de los dos. Dios entonces dice que no es posible que el hombre pecador tome el fruto del árbol de la vida y entonces viva para siempre en esa miserable condición.
Por lo tanto, dice Dios, hay que alejarlo de allí y tomar las medidas necesarias para evitar que lo alcance. Así que aquí entre telones observamos otro acto de misericordia de parte de Dios para con la raza humana. ¿Cuál es el acto de misericordia? Alejar al hombre en su ahora condición caída, pecaminosa, de la posibilidad de comer del árbol de la vida. Y así, viviendo para siempre, pero en esa condición pecador. De manera que aquí hay un acto de misericordia de Dios. Alejar al hombre del árbol de la vida sí es castigo, es destierro, como acabamos de decir, pero también es misericordia. En suma, la gracia de Dios se hace evidente en todo el relato de Génesis capítulo 3, en todo el juicio a través de varios actos. Algunos de esos. Primero, Adán y Eva no murieron inmediatamente. Dios había dicho, el día en que comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirás. Pero Adán y Eva no murieron inmediatamente. Debemos ver ahí un acto de misericordia divina. Segundo, Dios, a través del juicio de la serpiente, les promete derrotar a la serpiente a través de la simiente de la mujer. Ese es otro acto de misericordia. En medio del juicio, Dios proclama el evangelio, el protoevangelio. Se lo declara a Adán y Eva. Tercero, vimos la semana pasada, Dios vistió a Adán y Eva con pieles. Ese es otro acto de misericordia acá, en todo este escenario de juicio. Dios provee una vestidura para Adán y Eva. Y finalmente, lo que acabamos de señalar, Dios ahora le impide al hombre el acceso al árbol de la vida en su condición pecadora. Es hermoso ver eso, ¿no? Cómo nuestro Dios aún en los actos de juicio los hace con misericordia. Por eso el profeta dice, en la ira acuérdate de la misericordia. Si no fuera por eso, realmente aquí Adán y Eva hubieran caído fulminados en el mismo momento en que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Jehová, en todo caso, expulsa y echa al hombre del jardín de la delicia. Recuerden que Edén significa delicia. Lo echa de su presencia. Jehová expulsa al hombre de su presencia especial, del lugar de la bendición. Y noten muy bien los dos verbos que utiliza acá el pasaje. Expulsó y echó. Son dos verbos muy fuertes que tienen un significado enérgico en el hebreo. Señalan hacia acciones bien fuertes y aquí en el hebreo aparecen en algo que se llama la estructura intensiva del verbo hebreo, la estructura piel. ¿Qué es esa estructura intensiva? Bueno, es una forma como se estructura el verbo hebreo para señalar fuerza, para señalar energía, para señalar contundencia en lo que se está haciendo. El primer verbo que se utiliza, shalach, en hebreo, expulsar, significa despedir. Y es el verbo que se utiliza, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 14, para hablar de la carta de repudio, de la carta de despedida. O sea, es un verbo que se utiliza para el divorcio. Noten la fuerza de este verbo. Es el que se utiliza acá en Génesis capítulo 3, versículo 23. Y el segundo verbo que aparece en el versículo 24, el verbo echó, en hebreo garash, significa sacar, echar, como en el caso de Caín, capítulo 4, versículo 14, que dice Dios lo echó de su presencia, o como en el caso de Abraham, echando, expulsando de su presencia a Agar, la sierva de Sara. Sara le dice a Abraham, saca, expulsa, echa a la sierva. De manera que estos dos verbos están señalando acciones muy fuertes y está utilizando en verbos que implican un acto definitivo, un acto terrible. Y así lo debieron ver Adán y Eva y así también nosotros debemos verlo. El versículo 23 nos informa que Dios envió al hombre a la tierra de donde había sido tomado. Recuerden que
Génesis capítulo 2 nos dijo que Dios formó al hombre fuera del Edén, lo forma y luego sí lo planta, lo coloca en el Edén. Ahora la expulsión es que el hombre tiene que volver a la tierra de donde fue tomado. Pero recordemos que Adán y Eva habían recibido el mandamiento de Dios en Génesis 1, 26 y 28 de sojuzgar toda la tierra. O sea, partiendo del Edén, ellos debieron haber alcanzado toda la tierra con su señorío. Ya entonces Adán no va a llegar a la tierra como señor, ya no llega ya a esa tierra como rey, ya no llega como gobernante, sino llega como un siervo, llega como un prófugo, llega como alguien expulsado con la cabeza abajo, en lugar de haber llegado con la cabeza en alto. Llega ya, según nos dice el versículo, para trabajar, y noten el énfasis allá de Moisés, para trabajar el suelo del que fue tomado. Como señalando su condición ahora de siervo y no de señor. Repito, debió haber llegado a esa tierra para señorear después de haber completado la tarea en el Edén. El versículo 24 agrega que Dios puso al oriente del jardín a los querubines. Observen muy bien el artículo definido, así en el hebreo y así en el español. Los querubines, no dice unos querubines, sino los querubines, con una espada refulgente que revolotea en la entrada del jardín para proteger el árbol de la vida. ¿De quién? Del hombre. La escena es dramática, la escena es trágica. Noten muy bien, primero, dice para proteger el árbol de la vida. Y esto es en cierta medida una ironía, porque el verbo proteger, el verbo en hebreo shamar, es el mismo verbo utilizado en el capítulo 2, versículo 15, para guardar, es decir, para la tarea de Adán en el Edén. Adán tenía que guardar el Edén. ¿Y ahora qué hace Dios? Dios coloca unos querubines allá con una espada que se revuelve para guardar, para proteger el árbol de la vida. En otras palabras, la tarea que originalmente fue designada al hombre, guardar el jardín, ahora es encomendada a los querubines. El hombre perdió ese privilegio, esa tarea. Ya él no guarda el jardín. Ahora el jardín está guardado, protegido por ángeles. Pasará mucho tiempo en la historia bíblica, en la historia de redención, hasta que el segundo Adán destierre toda maldición de la nueva creación y finalmente la guarde de toda profanación. Como nos dice Apocalipsis 22, 3. Allá en los cielos nuevos y tierra nueva, donde gobierna Cristo y donde está el pueblo de Cristo, allá no entrará ninguna maldición. Hasta ese entonces la maldición de Génesis será quitada totalmente. Y en realidad, como expresamos anteriormente, Dios va a proteger el árbol de la vida, pero al proteger al árbol de la vida está también protegiendo al hombre. La vida eterna, de la cual era símbolo este árbol, solo estará disponible para el hombre pecador a través de un acto redentor expiatorio. O sea, el hombre no puede comer de este árbol hasta tanto no se solucione el problema del pecado. El hombre no puede acceder al árbol de la vida en su condición pecaminosa, en su condición caída. Primero Dios tiene que proveer una expiación, tiene que proveer un sacrificio para el perdón de los pecados, para que ahora sí el hombre tenga derecho al árbol de la vida. En otras palabras, primero el hombre debe ser rescatado de su nueva condición caída y luego sí, ahora rescatado de esa condición, ser llevado al disfrute de la vida eterna, como nos lo enseñan muchos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan capítulo 3 versículos 16 al 18. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Primero tiene que haber ese rescate. ¿Para qué? Como dice Juan 3:16, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
¿Cómo accedemos a la vida eterna? Primero, siendo rescatados de nuestro pecado. O como lo expresa claramente el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. Dios puso a su Hijo como propiciación por nuestros pecados a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. ¿Notan el punto? Siempre en la escritura va a ser eso. Para que el hombre pueda acceder de nuevo a la vida eterna, primero entonces tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio final, definitivo, que abrió el camino del árbol de la vida para aquellos que son el pueblo de Dios, para aquellos que confían en Cristo Jesús, ese camino lo abrió nuestro Señor Jesucristo. El último versículo de nuestra sección, el versículo 24, muestra que los querubines, noten otra vez, insisto, repito, con artículo definido, los querubines, unos seres angelicales, eran parte de los habitantes del jardín, algo que ya habíamos percibido cuando apareció la serpiente dialogando con Adán y Eva. Cuando hablamos de la serpiente, aprendimos, según Ezequiel capítulo 28, que esa serpiente que aparece allí era un querubín grande y protector. De manera que ya allí veíamos un vislumbre de que en el Edén habían ángeles. No solo estaba Adán y Eva, sino que también habían ángeles allí. De manera que el jardín era un lugar especial donde el cielo se encontraba con la tierra. Aquí aparecen los querubines otra vez. O sea, lo que sospechamos allá en el capítulo 3, versículo 1, aparece muy claro acá. No solo habían hombres, Adán y Eva en el Edén, también ángeles. El Edén era el encuentro del cielo con la tierra. El Edén era un templo donde habitaba Jehová con sus criaturas y las bendecía con su gloriosa presencia. Y dos asuntos entonces podemos señalar aquí. Quiero señalar dos asuntos acá con relación a esto. Primero, a lo largo del resto de las Sagradas Escrituras encontramos varias reminiscencias o recuerdos o añoranzas de este habitar especial de Dios entre los hombres. Por ejemplo, en el lugar santísimo que había en el tabernáculo y en el templo. Según Éxodo, capítulo 25, versículos 10 en adelante, en el tabernáculo, dentro del tabernáculo estaba el arca del pacto y encima del arca del pacto habían dos querubines. Pero también en el velo que separaba el lugar santo, el lugar santísimo, habían figuras de querubines. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23 en adelante. Otra vez señalando ese lugar especial de encuentro de Dios con el hombre, el templo salomónico. Otra vez encontramos el mismo escenario que en el tabernáculo. Un velo con grabados de ángeles, bordados de ángeles, y también el arca del pacto que tenía su cubierta, el propiciatorio, donde reposaban dos querubines. Esos lugares hacían una reminiscencia o un recuerdo de el Edén, ese lugar donde Dios habitaba con el hombre para bendecirlo, pero un lugar también donde se encontraba el cielo y la tierra. En este sentido, Juan capítulo 1, versículo 51, tiene unas palabras muy sugerentes. Noten lo que dice Juan 1, 51. Es Jesús el que habla acá. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Qué palabras maravillosas que expresa acá nuestro Señor Jesucristo. Y él hace referencia aquí al episodio de la escalera que vio Jacob allá en Betel, donde él durmió. Dice que soñó que había una escalera que conectaba el cielo y la tierra y que ángeles subían y bajaban por esa escalera. Otra vez, ese sueño de Jacob muestra esa unión entre el cielo y la tierra. Y Jesús, citando ese evento de allá del Génesis, dice que él es el que hace esa conexión entre el cielo y la tierra. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
En otras palabras, Jesús es el que hace esa unión, rehace mejor esa unión entre el cielo y la tierra. Al final de la revelación bíblica, cuando el plan de Dios se consumará, llegará a su plenitud, encontramos esta bendita realidad llevada a su cumplimiento total. Noten Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Lo tienen ahí en la diapositiva. Ya saltamos de Génesis a Juan y ahora noten esto que Apocalipsis 21, 1 al 4 expresa. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Otra vez, el cielo se conecta con la tierra. Dice el texto que la nueva Jerusalén desciende del cielo a la tierra. A la tierra. O sea, ¿cuál es el paraíso que nos espera a nosotros? Algunos piensan que es el cielo, las nubes, pero Juan lo pone muy claro. El paraíso que nos espera a nosotros está acá en la tierra, pero otra vez es el lugar del encuentro del cielo con la tierra. Pero ya un lugar donde la maldición va a ser desterrada, la muerte ya no habrá más, ya no habrá dolor, clamor, nada más, porque todas las primeras cosas pasaron. O sea, Jesús, nuestro Salvador, no solo rescatará al hombre de su pecado, sino que además alcanzará la meta que Adán no alcanzó. Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 18 al 24, ahí lo tienen anotado, no está para leerlo, solo lo cito. Hebreos 12, 18 al 24, nos muestra que la iglesia está compuesta tanto por ángeles como gente salva del antiguo pacto y del nuevo pacto. Eso es lo que logra entonces en conjunto nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, nuestro versículo, Génesis 3:24, al hablar de los querubines, señala hacia unos seres especiales que tienen una tarea especial. ¿Cuál es la tarea especial de los querubines de acuerdo a las Sagradas Escrituras? Su tarea es la de guardar la santidad divina de la profanación por parte de los pecadores. Los querubines aparecen mencionados más de 80 veces en el Antiguo Testamento. Y si analizamos esas menciones de los querubines, siempre aparecen relacionados a lugares santos, a los lugares donde habita la presencia de Dios, como les mencioné anteriormente, en el tabernáculo, en el templo, en el lugar santísimo, encima del arca. Siempre aparecen asociados a esos lugares santos, o sea, lugares donde está la presencia especial de Dios, donde se representa a Dios en su santidad, habitando en medio de su pueblo. ¿Qué hacen esos querubines? Bueno, guardan la santidad de Dios. No porque Dios necesite guardianes, sino porque son un símbolo, primero, de la santidad de Dios, pero segundo, de la pecaminosidad del hombre. Se le recuerda al hombre eso, que Dios es santo y que el hombre es pecador. La única mención que tenemos de los querubines en el Nuevo Testamento está en Hebreos capítulo 9, versículo 5, explícitamente señalado, ¿no? Hebreos 9, 5, que se refiere al propiciatorio que estaba sobre el arca en el templo. Aquí cierra el capítulo 3, hermanos, un capítulo dramático, un capítulo oscuro, un capítulo terrible, que nos señala las consecuencias del pecado, que nos señala lo que sucedió con la raza humana, que fue creada para señorear, para gobernar. Una raza humana que fue creada para vivir
en comunión perpetua con Dios, en adoración y sometimiento a su Creador, pero que termina finalmente por un acto voluntario de pecado fuera de la presencia especial de Dios. Así quedaron cerradas las puertas a la vida eterna, no solo para Adán, sino para cada uno de sus descendientes. A partir de entonces, cada descendiente de Adán nace fuera del Edén. ¿Eso qué significa? Nace lejos de Dios, en un estado de pecado, pero también en un estado de condenación. Todo ser humano que es concebido en este mundo nace fuera de la presencia de Dios, pero nace también con la culpa por el pecado. Merece la condenación eterna. Ese es el legado que Adán deja para sus descendientes. El capítulo 4 nos contará cómo comienza a crecer la raza por medio de la procreación, pero una raza que procrea y avanza fuera del jardín, alejados de Dios. Solo al final del capítulo 4, siglos después, se nos va a decir que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hay muchas lecciones que nosotros podríamos, hermanos, extractar aquí de estos capítulos del Génesis, de los 3 primeros capítulos del Génesis. Y yo quiero centrarme en esta noche, ya para terminar la clase, en varias lecciones teológicas, en reflexiones teológicas del Génesis capítulo 1 al capítulo 3. Es decir, ¿qué nos ha enseñado Génesis capítulo 1 al capítulo 3 con relación a las doctrinas fundamentales del cristianismo? Recuerden el título que le pusimos a este curso de Génesis. Le llamamos Génesis, comienzo, base y fuente de nuestro cristianismo. Y es en este recorrido que hemos hecho durante estos meses, en Génesis capítulo 1, 2 y 3, ha sido evidente la importancia teológica de Génesis para nosotros como cristianos. De manera que vamos a meditar brevemente en algunas doctrinas fundamentales que están acá en Génesis capítulo 3 y que de hecho Génesis coloca las semillas, coloca las bases que a lo largo del resto de las Sagradas Escrituras se van a desarrollar. Sin estos capítulos iniciales de Génesis no lo tendríamos. No tendríamos ese árbol maravilloso de doctrina que brota de todas las Sagradas Escrituras. Primero, la doctrina de Dios. En cuanto a Dios, o lo que se le llama en teología, la teología propia, el estudio de la persona de Dios. ¿Qué nos ha enseñado Génesis? Bueno, nos ha enseñado verdades fundamentales. Primera, nos enseñó que Dios existe, que Dios es. Como comenzamos en este curso de Génesis, Génesis no comienza con una apología de la existencia de Dios. Génesis no dedica una sola palabra para demostrar la existencia de Dios. Génesis asume la existencia de Dios. Y es que si Dios no existe, nada existiría. De manera que ahí Génesis nos provee una verdad fundamental y central para nosotros como cristianos. El teísmo, la existencia de Dios, es algo que nosotros asumimos como un hecho. No necesita demostración. Aunque la ciencia moderna, aunque el hombre moderno reclame evidencias de la existencia de Dios, lo cierto es que es algo que asumimos como un hecho. Y el hombre que no acepta ese hecho tendrá que dar cuentas a ese Dios que está negando. Esa es la primera verdad fundamental que nos enseña Génesis en cuanto a Dios. Segundo, Génesis nos enseña la soberanía total y absoluta de Dios sobre todas las cosas. Él es creador, el resto es criatura. Solo Él existía en el principio. Todas las cosas comenzaron a existir. Dios es el que llama existencia a todo cuanto existe. Nada llega a existir por voluntad propia, sino por voluntad divina. Eso nos enseñó el capítulo 1, pero el capítulo 2 nos enseñó la soberanía de Dios, particularmente sobre el ser humano.
Es Dios el que impone un mandamiento al hombre. Le dice al hombre, haz esto para que vivas. Y el hombre tiene que someterse a Dios. De manera que no solo, la soberanía no es solo es un asunto universal, es también un asunto particular. Pero Génesis capítulo 3 también nos enseñó esa soberanía de Dios aún en el terreno de los ángeles. Nada escapa a esa soberanía de Dios. Nada escapa a la voluntad de Dios. Cuando Satanás peca, Adán y Eva pecan, Dios los llama a cuenta. ¿Qué tiene que hacer Satanás? ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace la mujer? No pueden huir a eso. Tienen que presentarse delante de Dios, someterse al juicio de Dios. No vemos ningún reclamo del hombre. No vemos ningún reclamo de Satanás. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el juez soberano del universo. ¿Qué más nos enseña? Nos enseñaron esos capítulos iniciales de Génesis con relación a Dios, a la majestad, a la grandeza de nuestro Dios. Bueno, nos enseñan que nuestro Dios no solo es creador, sino que también es proveedor. Insistimos bastante en esa idea en Génesis capítulo 1. Es decir, Génesis capítulo 1 no solo nos enseña la doctrina de la creación, también nos enseña la doctrina de la providencia divina. En otras palabras, Dios no solo crea, sino que Dios preserva la creación. Lo hace indirectamente, pero también lo hace directamente. Dios no es un Dios que creó y dejó la creación a su arbitrio. O como algunos lo han expresado, Dios crea como si de un relojero se tratara, le da cuerda a este reloj que se llama creación, universo, y lo deja andar solito. No es la visión del Génesis. La visión del Génesis es de un Dios que trae existencia a todas las cosas, pero que las preserva momento a momento, instante tras instante. Y es que si así no fuera, queridos hermanos, nada existiría. Si Dios, por un solo segundo, dejara de sostener este universo, el universo ya no existiría más. De manera que esta es una doctrina importantísima para nosotros como cristianos. Creemos en un Dios que está presente en su creación. Creemos en un Dios que continúa al tanto de su creación, no un Dios lejano, como planteó el deísmo, no un Dios trascendente pero no inmanente, no, un Dios que es soberano, pero también un Dios que está presente continuamente en su creación. Un Dios entonces que es tanto creador como proveedor. Crea y sustenta a su creación. Podríamos decir más acerca de Dios, pero esas son las ideas más importantes, fundamentales que nos ha señalado el Génesis. Segundo, en cuanto a la creación o a la doctrina de la creación, ¿qué nos enseñó Génesis capítulo 1 al capítulo 3? Muchas lecciones, muchas. Solo vamos a repasar las más importantes. Recuerde que estamos haciendo es una reflexión teológica, es viendo qué aspectos teológicos nos ha dejado Génesis capítulo 1 al capítulo 3. En cuanto a la creación, bueno, que todo tuvo un comienzo. Todo tuvo un comienzo. Esto descarta, por supuesto, esa idea de que la materia es eterna, o la idea del panteísmo que todo es Dios y Dios es todo. De frente, Génesis capítulo 1 va en contra de esa idea. Aquí no hay espacio para teorías panteístas. No hay ningún espacio en Génesis capítulo 1 al 3. No hay ningún espacio para alguna teoría de una materia eterna. Hubo un comienzo en que la materia comenzó a existir. Hubo un momento en el que el tiempo comenzó a existir. Hubo un momento en el que el espacio comenzó a existir. Todo el universo tuvo un punto inicial. Solo Dios es eterno. La creación no lo es. La creación tuvo un punto de comienzo. Esa es la primera gran verdad entonces que aprendimos en Génesis 1 al 3. En segundo lugar, con relación a la creación, aprendimos que una exégesis sana
una exégesis literal que respeta el texto, claramente afirma una creación en 6 días de 24 horas. Cualquier teoría que diga algo diferente es una imposición al texto bíblico. Es resultado de lo que se llaman teorías armonizantes. De acuerdo a Génesis capítulo 1, Dios creó todas las cosas que existen en un periodo de 6 días. El séptimo descansó. Claro, eso tenía un propósito definido. Ya estudiamos eso, ¿no? Pero para recordarlo, alguien podría preguntar, bueno, pero es que Dios no podía hacerlo de otra manera. Seguramente sí. Dios pudo haber creado todo a través de procesos de millones de años. Si esa hubiera sido su voluntad, sí. Dios pudo haber creado todo con un chasquido de sus dedos en un segundo, por supuesto. Pero Dios decide crear todo en un patrón de 6 días de creación y uno de descanso. ¿Por qué? La respuesta que encontramos en Génesis es que fue por causa del hombre. Es decir, con este acto creativo, Dios le estaba dando un patrón que el hombre debía seguir. Un patrón semanal, 6 días trabajas y uno descansa, pero sobre todo un patrón escatológico, un patrón redentivo. Es decir, el hombre debería imitar a Dios, trabajando para ordenar la tierra, sojuzgarla, señorearla y finalmente entrar en su reposo. Luego vamos a retomar esa idea en otro asunto teológico. Pero entonces, lo que queremos afirmar acá es que de acuerdo a Génesis, la creación sucedió en un periodo de 6 días, de 24 horas. ¿Qué más aprendimos acerca de la creación? Bueno, la creación está hecha para la gloria de Dios. La creación es el escenario de la gloria de Dios, como canta el Salmo capítulo 19, como Pablo expresa en Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. La creación manifiesta la gloria de Dios. Es el escenario donde Dios montó su gloria para que sea evidente para todos los hombres. De manera que la creación se vuelve un testigo de la gloria de Dios. Todo hombre tiene un testimonio claro y evidente de Dios, de su existencia, de su poder y de su gloria a través de la creación. Y finalmente, aprendimos que hay un punto cumbre, un punto alto, el punto más alto de la creación, y es el hombre. La corona de la creación. Toda la narración de Génesis capítulo 1 converge hacia ese punto. Toda la narración de Génesis capítulo 1 caminó despacio, pero firme, hacia la narración de la creación del ser humano. ¿Por qué al final? ¿Por qué de última la creación del hombre, la narración de la creación del hombre? Porque es el punto alto de la creación. Ninguna criatura fue coronada con la imagen y semejanza de Dios, solo el hombre. De manera que la creación como un todo manifiesta la gloria de Dios, pero tiene un punto culminante que es el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Y eso nos lleva entonces a una tercera consideración teológica. En cuanto al hombre, en cuanto a la doctrina del hombre, ya hemos mencionado lo que aprendimos de Génesis en rasgos generales acerca de Dios. En segundo lugar, en cuanto a la creación en sí misma. Ahora, en tercer lugar, en cuanto al hombre. Retomando lo último que decíamos, bueno, la primera idea clara que a Génesis nos da acerca del hombre, la primera mención cuando se habla del hombre es que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso le da un carácter particular, especial al ser humano. Ninguna otra criatura fue coronada con esa alta dignidad. Segundo, ¿qué significa esa imagen y semejanza de Dios en el hombre? Ateniéndonos a Génesis, al contexto del Génesis, a lo que rodea esa afirmación, bueno, encontramos que
el hecho de que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de Dios significa que el hombre es el representante de Dios en la tierra y que entonces el hombre debe ejercer señorío, debe ejercer dominio, gobierno sobre la tierra. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que Dios hizo en Génesis capítulo 1 a nivel del universo. El hombre lo debe replicar a nivel de la tierra. Debe multiplicar, procrear, llenar la tierra, o sea, crear seres, llenar la tierra y finalmente ponerla bajo su señorío para la gloria de Dios. Eso también entonces significa, en tercer lugar, que el hombre es el representante de Dios. En otras palabras, el hombre no gobierna para sí. El hombre gobierna para Dios. El hombre es el representante de Dios. Imagen y semejanza, entonces significa que el hombre representa a Dios acá en la creación. Por lo tanto, todo lo que el hombre haga lo hace en nombre de Dios, pero sobre todas las cosas para la gloria de Dios. Y esto enseña un principio fundamental para nosotros como cristianos. Pablo lo resume de esta manera. Todas las cosas que hagamos debemos hacerlas para la gloria de Dios. Ahí está plasmado en Génesis capítulo 1. ¿Qué más aprendimos acerca de la doctrina del hombre? En Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3. Bueno, aprendimos que el hombre fue creado como raza en dos sexos, hombre y mujer. Y que los dos portan esa dignidad, esa imagen de Dios, hombre y mujer, los dos. Pero que a través de la unión del hombre con la mujer, en la unión matrimonial, una unión pactual, entonces es que ellos van a cumplir la tarea que Dios le encomendó al ser humano. Una verdad entonces antropológica importante que nos enseña el Génesis es la dignidad que porta tanto el hombre como la mujer, pero también la distinción de roles claramente establecidos en la creación para el hombre y para la mujer. Además, que se necesita la cooperación de los dos para poder cumplir el mandato cultural. Y finalmente, como aprendíamos esta noche y hace 8 días, Génesis nos enseña la cruel realidad del estado caído del ser humano. ¿Qué es el hombre? Se preguntó el salmista, ¿no? En el Salmo 8, ¿qué es el hombre? Y esa es una pregunta que cada generación de seres humanos nos hemos venido haciendo. Y la paradoja del ser humano es esta. El hombre es un ser tan glorioso, pero tan miserable al mismo tiempo. El hombre es capaz de cosas tan maravillosas, tan gloriosas, porque imita a su creador, pero al mismo tiempo el hombre es capaz de cosas tan terribles, tan aterradoras, que se parece más a Satanás. El misterio del ser humano, de acuerdo a Génesis capítulo 1 al 3, es este. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero ahora es un ser caído. Es un ser pecador. El hombre aún tiene esa imagen y semejanza de Dios, no la perdió. Génesis 5 nos va a enseñar esa verdad. Génesis capítulo 9 la va a reafirmar. La imagen y semejanza no se perdió, pero sí se distorsionó. Génesis capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 van a enseñar esa realidad terrible de seres hechos a la imagen de Dios, pecando, dañando, destruyéndose unos a los otros, dejando de glorificar a Dios. De manera que el hombre sigue siendo imagen y semejanza de Dios, pero ahora es un ser caído. Qué paradoja, qué misterio es el hombre, ¿no? Hay destellos de gloria en nosotros, en nuestros semejantes, creyentes y no creyentes, pero también la miseria es muy evidente. Entonces Génesis claramente nos enseña que el hombre es un ser caído, que aún porta la imagen de su creador, pero que no la manifiesta como debiera manifestar. En cuarto lugar, hermanos, consideremos o hagamos unas reflexiones acerca de la doctrina de los ángeles.
que aprendimos en Génesis 1 al 3 acerca de la doctrina de los ángeles. Y quizá aquí es donde algunos tuvieron más sorpresas. Como les dije en otra ocasión, no pretendemos dar la interpretación infalible del Génesis. Lo que sí hemos intentado hacer paso a paso es hacer una interpretación fiel al contexto, fiel a lo que el texto dice y en lo que el propio contexto demanda, ¿no? Pero en cuanto a los ángeles, bueno, Génesis nos enseña que son parte de las criaturas de Dios. Capítulo 1, versículo 1 lo afirma cuando Moisés coloca ya en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cielos y tierra, recuerden, es una expresión hebrea que significa lo visible y lo invisible. De acuerdo a lo que Pablo nos expresa en Colosenses 1, lo invisible son principados, potestades, dominios, o sea, ángeles. De manera que los ángeles son parte de las criaturas de Dios y fueron parte de esa creación original de Génesis capítulo 1, versículo 1. También aprendimos que los ángeles estaban presentes en el Edén. Lo acabamos de aprender hoy, ¿no? Aparecen los querubines allá en el Edén, protegiendo el árbol de la vida. Y vemos también entonces que los ángeles cumplen tareas específicas que Dios les da. En el caso de los querubines particularmente, la Biblia enseña, Génesis nos lo enseña, el resto de la Biblia, que son los guardianes de la santidad de Dios para que esa santidad no sea profanada por los seres pecadores. Pero también aprendimos en Génesis capítulo 3 que hubo un ángel que se rebeló contra Dios. De acuerdo a Ezequiel capítulo 28, un querubín grande, protector, que estaba en el Edén, era parte de esos ángeles que hacían parte de los habitantes del Edén y que se rebela contra el trono de Dios. No el trono universal de Dios, sino contra el trono de Dios en la tierra. Ataca al hombre, tienta al hombre. Y el hombre sucumbe ante la tentación y le entrega a Satanás el dominio de la tierra. De manera que Satanás llega a ser el príncipe de la potestad del aire, no por derecho propio, por supuesto, sino por usurpación, como nos dice el Nuevo Testamento. Eso nos enseñó Génesis acerca de los ángeles. En cuanto a la doctrina del pecado, la narración de Génesis capítulo 3 nos enseñó mucho acerca del pecado. Y espero que ese capítulo 3 realmente haya sido una orientación para nosotros en cuanto a la tentación y a la manera de operar, pero también en cuanto a las consecuencias del pecado. Es un texto en realidad muy instructivo para nosotros como creyentes. En primer lugar, ese texto nos enseña el proceso de la tentación. ¿Cómo es que el pecado se da a luz? Bueno, el pecado primero es algo que sucede en el corazón. El pecado primero es algo que está en la mente, una meditación, una racionalización del acto. Como Eva hizo, ¿no? Empezó a razonar y en esa racionalización empezamos a disminuir la palabra de Dios. Empezamos a tergiversar la palabra de Dios. Le quitamos, le ponemos. La distorsionamos. Todo para justificar nuestro acto de pecado. ¿Cuál es el momento más apropiado para vencer la tentación? Es en esas etapas iniciales. Cuando la dejamos avanzar, luego la tentación va a cobrar una fuerza que nos va a arrastrar. Como dice Santiago capítulo 1, nuestra concupiscencia nos atrae, nos arrastra y nos lleva a la consumación del pecado. Eso fue lo que sucedió con Adán y Eva. De manera que Génesis capítulo 3 nos enseña acerca del pecado en esa manera de obrar, en esa forma en que se da la tentación. Pero también Génesis capítulo 3 nos enseña la responsabilidad que nosotros tenemos cuando pecamos. No hay manera de excusarnos, no hay manera de evadirnos.
Siempre vamos a tratar de dar razones por las cuales pecamos. Pero recuerden que cuando Dios confrontó a Adán y Eva, no les preguntó qué hicieron. No les preguntó por qué lo hicieron, perdón, sino que les preguntó qué hiciste. ¿Qué hiciste? Para desprender de ellos una confesión de pecado. Normalmente nosotros siempre nos vamos a justificar. Es que fue por tal razón, fue por esto, fue por aquello, la mujer que me diste, la serpiente, las circunstancias, tú, Dios, tratando de evadir nuestra propia responsabilidad. Pero Génesis muestra que no hay posibilidad de escondernos delante de Dios. No hay posibilidad de descargar nuestra responsabilidad sobre otros. El que peca, esa persona debe llevar las consecuencias del pecado. El alma que pecare, esa morirá. Es la ley bíblica y acá Génesis la estableció de una manera clara y puntual. Pero en tercer lugar, en cuanto a la doctrina del pecado, Génesis nos enseñó las consecuencias sobre la raza humana. No solo sobre Adán, sino sobre toda la raza humana, porque Adán era el representante de su raza. Y lo que vino sobre Adán vino sobre toda su descendencia. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado para Adán y para su descendencia? Primera, culpa por el pecado. O sea, castigo. Merecemos el castigo. ¿Cuál fue el castigo? Destierro del lugar de la presencia especial de Dios. Desterrados del Edén. Todo hombre nace en condenación. Esa es la culpa por el pecado. Estar separados de Dios. Todos los descendientes de Adán, como aprendimos, nacemos fuera del Edén. Es decir, nacimos en condenación. Segundo, Génesis nos enseña que esas consecuencias también implicaron corrupción por el pecado. ¿Qué es la corrupción? Bueno, esa naturaleza caída del hombre, esa tendencia hacia el mal. Inmediatamente Adán y Eva peca, cambia algo dentro de ellos. De manera que ya no se pueden ver el uno al otro de una forma pura y también tienen que esconderse de Dios. Eso es la corrupción del pecado. Génesis capítulo 4 va a mostrar esa corrupción en acción. Cómo Caín mata a su hermano Abel. Cómo la descendencia cainita empieza a matar, a adulterar. Y eso va a llegar a un punto alto en Génesis capítulo 6. ¿Qué le hereda a Adán a sus descendientes? Les hereda entonces culpa por el pecado, el castigo por el pecado, pero también nos hereda la corrupción del pecado, la naturaleza pecaminosa. En cuanto a la doctrina de salvación, hermanos. En sexto lugar, ya consideramos la doctrina de Dios, la doctrina de la creación, la doctrina del hombre, la doctrina de los ángeles, la doctrina del pecado. Ahora la doctrina de salvación, que nos enseña Génesis 1 al 3. Bueno, en mi parecer, lo más relevante que nos enseña Génesis con relación a la doctrina de salvación, y esto va a estar relacionado con nuestro último punto, la escatología, es que la salvación en Cristo Jesús va más allá de la expiación por el pecado. La mayoría de cristianos tenemos un concepto muy reducido de salvación en Cristo. La hemos limitado solo al aspecto del pecado. Es como si la narración de Génesis comenzara en Génesis 3 y no existiera capítulo 1 y capítulo 2. ¿A qué vino Cristo? Decimos, a morir por nuestros pecados. Eso es correcto, totalmente cierto, hermanos. Pero eso tiene que ver con Génesis capítulo 3. ¿Qué de Génesis capítulo 1 y capítulo 2? ¿Cristo tiene que ver con Génesis capítulo 1 y capítulo 2? ¿Hay algo con relación a la salvación que nos dice Génesis 1 y 2? Claro que sí. Es el aspecto escatológico, es el aspecto más amplio de la redención. En otras palabras, hermanos,
¿Qué vino a hacer Cristo? Vino no solo a rehacer lo que Adán destruyó, sino que vino a cumplir lo que Adán nunca alcanzó. Jesús vino a retomar la tarea de Adán y a llevarla a feliz cumplimiento. ¿Cuál fue la tarea que Dios le dio al ser humano, a Adán y Eva? La tarea fue esta: fructifícate, multiplícate, llena la tierra y sojúzgala. Adán nunca alcanzó eso, pecó. ¿Y entonces el plan qué? ¿Lo olvidó Dios? ¿El plan inicial lo borró Dios? No, Dios nunca abandonó ese plan. Y cuando vemos el alcance de la salvación que logra nuestro Salvador Jesucristo, claramente observamos que Cristo alcanza esa gloriosa meta. Cristo trae muchos hijos a la gloria, para utilizar el lenguaje de Hebreos capítulo 2. Todos esos que Cristo rescata con su sangre, Cristo finalmente los lleva a poblar los cielos nuevos y la tierra nueva. De manera muy interesante, nuestro Salvador Jesucristo, en la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, retoma el lenguaje de Génesis 1, 26 al 28. Le dice a sus discípulos: toda potestad me da en el cielo. Dice: por tanto, id a todo el mundo y haced discípulos. Enséñenle todas las cosas, que las guarde, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Resumiéndolo, ¿notan? El mandato de Cristo a sus discípulos es: vayan y multiplíquense. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, para que llenemos la tierra de imágenes de Dios. El pueblo de Cristo va a ser glorificado. Cada uno de nosotros, de los que hemos creído en Jesús, que hemos sido renovados por el Espíritu Santo, estamos siendo conformados a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo. De manera que los cielos nuevos y la tierra nueva van a estar llenos, poblados de imágenes perfectas de Dios. ¿Quién hizo todo eso? Lo hizo Jesucristo. Donde fracasó el primer Adán, el segundo Adán triunfó. Y lo que no hizo el primer Adán, la tarea que dejó incompleta Adán, la completa, la lleva a cumplimiento nuestro Salvador Jesucristo. ¿Notan, hermanos, el alcance de la salvación en Cristo? ¿Qué tan amplio es? Jesucristo no solo nos rescata del pecado, Jesucristo nos lleva a lo que nunca fue por las manos de Adán. Como alguien lo expresó, el final es mejor que el principio. A veces pensamos como cristianos que lo que hace Cristo es devolvernos al Edén. Bueno, si Cristo nos devolviera al Edén, entonces estaríamos otra vez bajo prueba, como Adán lo estuvo. Eso no hace Cristo. Cristo no nos devuelve al Edén. Cristo nos lleva más allá del Edén. Nos lleva a la tierra renovada, a la meta que Dios le puso a Adán. El alcance de la salvación de Cristo entonces es muy amplio. Y eso, por supuesto, hermanos, en último lugar, tiene que ver con la escatología bíblica. Escatología. ¿Qué es escatología? Bueno, los últimos eventos, pero escatología sobre todas las cosas tiene que ver es con el propósito de Dios con la creación. Cuando Dios crea todas las cosas, ¿cuál es la meta que le establece a la creación? Esa meta otra vez es Génesis 1, 26 al 28. De manera que la escatología bíblica es el alcance de esa meta plasmada en Génesis capítulo 1. Cuando usted abre Apocalipsis capítulo 20 y 21, inmediatamente nota los paralelos con Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Claramente la Biblia nos dice entonces que los cielos nuevos y tierra nueva de Apocalipsis 21 y 22, de los dos últimos capítulos de la Biblia, es la meta que encontramos señalada en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué es la escatología bíblica? La escatología bíblica es el cumplimiento de Génesis 1, 26 al 28. Una tierra renovada, llena de imágenes de Dios,
que señorean sobre la creación para la gloria de Dios. Y hay una cabeza allá, un rey, un profeta, un sacerdote, el segundo Adán. Esa es en resumen la escatología bíblica, de manera que Génesis automáticamente nos lleva a Apocalipsis. Y si usted lee Apocalipsis, necesariamente tiene que devolverse a Génesis. Esa es la unidad bíblica. Sin Génesis, entonces, quedaríamos huérfanos de todas estas doctrinas. Bien, hermanos, voy a dejarlos con Roberto